Hola una vez más y saludos cálidos con un Maite Irorú a todos los oyentes de Panorama de Noticias de Buenos Aires, de Domingo de Cuentos de Nueva York y también a quienes escuchen este espacio literario en otro momento y a través de otros medios como Facebook o mi página web. Soy Teresa Méndez Feiz y nuevamente llego hasta ustedes desde Bedford, Massachusetts, con otro relato de la producción narrativa de Xeretamí, Paraguay, mi país natal y corazón de América del Sur. El cuento escogido para hoy se titula La joven de la Casa del Peñón y es de Emilia Galloso, galardonada en el año 2017 con el premio Albert Camus de la Universidad del Norte en la categoría de prensa escrita y distinguida después con una mención de honor por su novela Malva en Flor en el Premio Nacional de Literatura 2019. La joven de la Casa del Peñón es un cuento publicado en noviembre pasado en una hermosa edición gráfica, pero yo les voy a leer en la versión que Emilia subió a su muro de Facebook en septiembre, 2 meses antes de su publicación en papel. Mi reacción al leer La joven de la Casa del Peñón, entonces en Facebook, fue muy similar a cuando había leído un año antes el cuento de Lita Pérez Cáceres, Un timbre en la noche de septiembre, ya incluido en mi rincón literario radial y transmitido aquí no hace mucho. Igualmente, en este caso, me encantó el relato de Emilia y pensé que en algún momento me gustaría agregarlo a mi antología radial visual de cuentos para leerlo y transmitirlo por radio y por YouTube. Y ese momento ha llegado también para este cuento leído en Facebook, y es Hoy y Ahora. La joven de la Casa del Peñón está narrada en tercera persona, desde una perspectiva omnisciente, y cuenta la historia de amor de Catalina y Pablo, que empieza cuando eran aún niños, en la escuela. Crece, se fortalece y se concreta al cumplir ella 20 años y alcanzar su mayoría de edad, pudiendo entonces ambos y finalmente vivir juntos en la legendaria, tal vez histórica, Casa del Peñón. Como se trata de una historia tan fascinante, mejor dejo que la misma Emilia nos hable de la génesis y de otros detalles relacionados con la escritura de este relato. Cuando le pedí que me contara algo del cómo, dónde y cuándo nació la joven de la Casa del Peñón, me comentó lo siguiente y la cito textualmente. El río Paraguay, los cerros San Francisco y Confuso, los montes que rodeaban a mi pueblo, el color plata del agua y de la luna, el sol anaranjado naciendo en la otra orilla, la inmensidad verde, los toques de color de algún lapacho amarillo, las flores también amarillas de aromita y los lirios lilas de agua que adornaban el camalotal fueron el escenario de mi infancia. Y en ese paisaje, a lo lejos, a la izquierda de la casita de mis abuelos, Alejandra y Segundo, en medio de la zona más caudalosa del río, se erguía misteriosa y bella la casita del Peñón. Durante mis primeros años, a la par que me empezaba a convertir en una contadora oral de relatos infantiles, comencé a imaginar historias alrededor de esa edificación tan inalcanzable para mí. Varios años después, mis ojos vieron otros edificios y me olvidé un poco del Peñón, hasta que en el invierno del 2018 una visita a la costanera de Villa Ayes volvió a despertar la ensoñación que creía dormida y se fue formando un relato dentro de mí. ¿Cómo hablar de una casa ubicada en el medio del río, un escenario ya de por sí tan fantástico y romántico, y no hablar de amor? Había escuchado varias leyendas sobre su construcción, seguramente fruto de la imaginación popular o quizás alguna con base verdadera. Tomé una de ellas
y le di un soplo de aire para que viviera. Así nació la historia de amor de Catalina y Pablo, que superó todas las barreras y floreció en una casita rodeada de piedras y de agua, y en algunos meses del año también circundada de flores de camalote y otros lirios acuáticos. Fin de esta larga cita. Le pregunté también el porqué del título y por qué le dio el nombre de su abuelo al personaje canoero de su cuento. Y aquí su respuesta, nuevamente tal como me contestó. Para quienes vivimos en la zona de Villa Ayes, Limpio y Piquitecué, el Peñón es un emblema de la zona. Y quise perpetuar ese sitio como una historia, con una historia de amor. Como un homenaje a mi abuelo segundo Galloso, le puse su nombre al canoero que ayudó a Catalina, y sabiendo de su generosidad e hidalguía, estoy segura que de haber existido realmente esta historia, él hubiera actuado exactamente como lo hizo el cómplice de la joven de la Casa del Peñón. Fin de la cita. En cuanto a si había algo que ella querría agregar para beneficio de los oyentes y lectores de su cuento, Milia me habló del sitio real del Peñón en estos términos. Y aquí otra vez sus palabras. El Peñón está ubicado en medio del río Paraguay, que separa las regiones oriental y occidental de Paraguay. Está situado frente a la costa de Piquetecué. Es una pequeña casa blanca construida sobre un peñasco, que al crecer el río queda prácticamente bajo agua. Sin embargo, con la bajante del 2020 quedó a la vista hasta el cimiento levantado sobre las milenarias piedras. Fin de las citas. Y en fin, creo que con esta presentación y los comentarios detallados de la misma autora sobre su cuento, ya los puedo dejar con el audio número 2 para que escuchen y disfruten de La joven de la Casa del Peñón. Y aquí va el cuento de Milia Galloso, titulado La joven de la Casa del Peñón. Ella se deja ver en las noches de luna nueva. Los lugareños afirman que su silueta sobresale en la pequeña terraza de la Casa del Peñón. La brisa que besa el río Paraguay mueve los pliegues de su vestido y le da un vuelo de mariposa a sus cabellos, según cuentan. Ella mira hacia el horizonte durante largos minutos. ¿Qué busca con la mirada? Lo busca a él. Espera que regrese a su lado. Se conocieron en 4º grado, en la escuela. Él, de apariencia frágil, era un ser dulce y amigable. Ella, un poco arisca y rebelde, terminó sucumbiendo a su gentileza diaria. Él le llevaba cada día un dulce de caña de azúcar, un cono de papel repleto de pororó o una fruta tomada del huerto de su madre. La adolescencia los encontró más unidos que nunca, sentados uno al lado del otro en la clase, paseando por el campo, remando hacia el río confuso en las tardes de verano o bañándose en las aguas tranquilas como 2 niños. Soñaban con ir a vivir a Asunción y tener una familia. Asunción era un punto lejano al final del río. A la derecha se erguía el enorme Chaco y a la izquierda la región oriental donde crecieron. Él enfermó y ya no les permitieron estar juntos. Sus padres la llevaron a consultar con un médico en la capital para confirmar que no se hubiera contagiado. Estaba sana. La enviaron a Encarnación, a casa de sus tíos paternos. Suplicó que la dejaran volver pronto, pero pasó casi 1 año para que eso ocurriera. Volvió en el invierno, en el mes de junio, y Pablo ya no estaba. Sus amigas le contaron que su padre mandó construir una casa blanca en el Peñón, ubicado en el medio del río, y lo confinó a ese lugar.
La lepra había progresado y decidió aislarlo. Lloró días y noches, suplicando la dejaran visitarlo. Su madre había enmudecido para ella y su padre se mostró inflexible. Habló con varios canoeros para que la trasladaran hasta allí, pero nadie en Piquetecué quiso comprometerse con algo tan delicado y mucho menos enfrentarse a la furia de su padre, el temible coronel Cañete, ni al del padre de Pablo, el capitán Machado. Consiguió hablar con un canoero del otro lado del río, de Villa Ayes, don Segundo. Él accedió porque estaba convencido que al amor hay que ayudarlo y que solo Dios decidiría si es o no peligroso acercarse a un enfermo, por más contagioso que fuere su mal. Era noche de luna nueva y cuando la esperó en la costa del río, camuflado entre el camalotal en flor, Catalina llegó corriendo con varias bolsas en la mano. Temblaba de miedo y emoción. Don Segundo remó sereno y parejo, silbando una guarania. La correntada estaba a favor y la luna hermosa alumbraba con su hilo de luz. Y ella fue todo el camino sonriendo desde el corazón. La ayudó a desembarcar y ató su canoa a la saliente de una de las rocas, en el pequeño muelle. «Pablo», llamó ella, «Pablo», y el viento pareció repetir su nombre. Lo vio en lo alto, envuelto en una sábana de lienzo. Ella corrió a abrazarlo, pero él dio un paso atrás. No quiso que lo tocara para cuidarla. Se quedó un par de horas con él y antes de marcharse le acomodó las cosas que le había llevado en una alacena de metal herrumbrado. Él estaba solo allí, solo con el río, en esa casa en la piedra, en medio de la nada, solo con su orfandad y esa enfermedad que lo iba carcomiendo lentamente. De regreso, su rostro cambió de la sonrisa a la lágrima. Hizo el viaje en silencio. Solo los pájaros nocturnos se dejaban oír en la quietud de la noche. Repitieron los viajes durante 3 semanas, hasta que fue descubierta. Sus padres la amenazaron con enviarla a un convento y denunciaron al canoero. Pero no había delito en su tarea. El comisario alegó a su favor que hacía una labor humanitaria. Esperó con impaciencia que pasaran los meses y cumpliera 20 años, para lograr la mayoría de edad. Viajó hasta Villa Ayes en la balsa y buscó a don Segundo. Su plan era aún más arriesgado. Lo esperaría el sábado a las 2 de la tarde, hora en que sus padres hacían la siesta, en otro punto de la costa. El canoero sorteó la tormenta para remar desde la costa occidental hasta la oriental, en diagonal. Llovía mucho y hacía frío. Hizo el viaje con su canoa más grande y resistente. La vio con muchos bultos y a su lado tuvo un presentimiento. Viajaron hasta el peñón con el agua bravía, mojándolos por completo. La ayudó a bajar su maleta y sus bultos. «Es el último viaje, don Segundo», le dijo Catalina al despedirse. «Me puede hacer buscar si me precisa», respondió él. Catalina lo besó en la frente y se perdió por la puerta de la casita blanca. El canoero volvió a su puerto, silbando tranquilo bajo la tormenta. Cuentan los lugareños que vivieron varios años juntos. El padre de Pablo les llevaba comida y medicina, y la madre de Catalina se paraba cada tarde en la orilla del río, mirando hacia el peñón, pero jamás la fue a buscar ni le envió encomienda alguna. Cuando Pablo falleció, ella se quedó a vivir sola allí. Se había contagiado con lepra,
pero le sobrevivió varios años. El capitán Machado la continuó cuidando hasta su muerte, ocurrida una semana antes que el de ella. Cuando se dejó de verla en la terraza, al atardecer, los residentes de la costa avisaron a sus padres, pero ellos ya la habían olvidado. Fue don Segundo quien encontró su cuerpo y la llevó hasta Villa Hayes para darle sepultura, al otro lado de su pueblo. Los días de luna nueva se la ve en la terraza, esperando que Pablo regrese. Fin del cuento. Y aquí van datos biobibliográficos para Milia Gayoso. Esta información proviene del manuscrito en preparación para la 4ª edición de mi Diccionario de la Literatura Paraguaya, a publicarse, si Dios quiere, antes de fin de año. Milia Gayoso Mansur nació en Villa Hayes en 1962. Periodista, cuentista y novelista. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay, de Escritoras Paraguayas Asociadas y del Pen Club del Paraguay, Milia Gayoso Mansur tiene en su haber, hasta la fecha, cerca de 30 títulos publicados, varios de ellos de carácter infanto-juvenil. Periodista de larga trayectoria, ejerció su profesión durante 3 décadas en el diario La Nación, donde publicó reportajes, comentarios y cuentos cortos. Prolífica cuentista, es autora de más de 20 libros de cuentos, entre ellos Ronda en las olas, 1990, Un sueño en la ventana, 1991, El peldaño gris, 1994, Cuentos para 3 mariposas, 1996, Microcuentos para soñar en colores, 1999, cuentos infantiles. Para cuando despiertes, 2002, también cuentos infantiles. Antología de abril, 2003. Las alas son para volar, 13 relatos para adolescentes, 2004. Dicen que tengo que amarte, relatos con aroma adolescente, 2007. Fuego que no se apaga, relatos de amor y desamor, 2009. Micro relatos para Julieta y 3 historias de amor, 2010. Cuentosaurios, 2012. Horchata para el mal de amor, 2014. Relatos juveniles. Upé Kunu'u, relatos de amor maduro, 2017. Una historia como la tuya, antología de cuentos, 2018. Gorriones bajo la lluvia, 2020. La joven de la casa del Peñón, 2020. Y Canciones al viento y otros cuentos, 2021. Son también suyos 4 novelas cortas para jóvenes. Donde el río me lleve, 2012. En el parque de Godí, 2015. Malva en flor, 2018. Y La vecindad de los abrazos, 2021. Tiene además cuentos traducidos al inglés, francés, italiano y esloveno, y varios incluidos en antologías nacionales y extranjeras. En 2017 fue distinguida con el premio Albert Camus en prensa escrita, prestigioso galardón periodístico nacional.